Bienvenidos a GSN Racing en español. Aquí estamos como cada lunes para hablar de todo lo sucedido en el mundo del ciclismo. Ha terminado la primera semana del Giro de Italia, que por supuesto no ha defraudado, y nos hacemos una pregunta: ¿el Giro está terminado? No, por supuesto que no, recién empieza. Hay muchísimos corredores que tienen oportunidades y otros candidatos que han perdido todas las oportunidades. También estaremos viendo la Vuelta al País Vasco femenina y muchísimas otras carreras más. Así que arranquemos. Vamos a comenzar hablando del Giro de Italia. Como dijimos anteriormente, se ha terminado una semana repleta de emociones y también, bueno, hubo etapas para todos los gustos, ¿no? Para los escaladores, para los sprinters, también hubo oportunidad para la fuga. Recuerden que todo esto lo pueden ver aquí en GSN Racing en español, los resúmenes, una vez que termina la etapa. Pocas horas después pueden ver todas las partes más interesantes que ha tenido la etapa en un resumen que se hacen todos los días. Comenzamos hablando de la cuarta etapa, que tenía final en el Etna y era luego de un día de descanso, por lo cual etapa complicada. No todo el mundo puede dar lo mejor de sí luego de un día de descanso. Una fuga numerosa donde había muchísimos corredores. Luego, cuando comenzaron a subir el Etna, fue Juan Pedro López, el corredor del Trek Segafredo, quien atacó, se fue en solitario, sacó una buena ventaja. Parecía que ya se iba a quedar con la victoria, que nadie podría alcanzarlo, pero llegaba desde atrás Kenna, que hacía contacto con el corredor español. Entre los dos ahí colaboraron un poco y finalmente fue el corredor Lennart Kenna, el del Bora Hansgrohe, quien se quedaba con la etapa, pero Juanpe pasaba a ser el nuevo líder de la carrera, por lo cual increíble para este corredor de tan solo 24 años y también siendo su primer Giro de Italia. Quinta etapa, un día para los sprinters, pero no era del todo tan fácil, ya que había una subida bastante dura que afrontar, donde varios corredores perdieron contacto y no todos pudieron volver al pelotón. Se llevó al sprint, un sprint que fue muy rápido y donde Arnaud Démare se llevaba la victoria luego de todo el trabajo que había hecho su equipo. Para la sexta etapa, otro día también de sprint, pero un poco diferente, solamente una subida al principio y ya luego los equipos de los sprinters controlaban toda la carrera. Aquí uno de los grandes favoritos era Caleb Ewan, por lo cual el equipo Lotto Soudal trabajaba muchísimo. Cuando llegó el sprint era un poco caótico, arrancaba desde lejos Mark Cavendish, luego empezaba a superar Caleb Ewan y en los últimos metros aparecía Arnaud Démare. Finalmente tuvieron que esperar al photo finish y fue el francés quien se quedaba con la victoria, así que sumaba así su segunda victoria en el Giro de Italia. Vamos con la séptima etapa, un día que podía llegar a ser bueno para la escapada del día, por lo cual había muchísimos corredores que lo intentaban. Finalmente se iba a la fuga, luego esa fuga se iba rompiendo y quedaban 4 corredores, donde estaba Tom Dumoulin, estaba Formolo, también estaba Mollema y estaba Baumann. Estos 4 corredores eran los que se jugarían la victoria y finalmente quedaba en manos de Baumann, que tenía un sprint potentísimo en el final. Segundo Mollema y tercero era Davide Formolo. En la octava etapa, un día que me gustó muchísimo, realmente otro día que la escapada podía llegar y bueno, desde el inicio la gente arrancando, lo vimos a Mathieu van der Poel ir en solitario también un buen rato y finalmente se hizo una fuga, pero aquí había un gran problema, ya que estaba Mathieu van der Poel dentro y también estaba Girmay, los dos corredores más vigilados de esta fuga del día. Por un momento arrancó Mathieu van der Poel en una subida y los otros corredores esperaron el momento, volvieron a contraatacar y se fueron por delante 4 corredores, 2 del Lotto Soudal, donde también estaba Thomas de Gendt. Ya sabemos que es un corredor muy experimentado y eso también hace un poquito de diferencia. Por detrás intentaron cerrar el hueco, se fueron de ese grupo Girmay y Van der Poel tratando de poder cazar a los de adelante, pero realmente no pudieron. Finalmente llegaron estos 4 corredores al sprint, donde el que anticipó fue Thomas de Gendt, que se llevaba así la victoria 10 años después de su primera victoria en el Stelvio. Realmente increíble, un corredor que demostró que está en su mejor nivel a pesar de no ser el más joven del pelotón. Llegamos a la etapa de ayer, día domingo, donde era bueno, realmente una etapa dura, 5.000 metros de desnivel, varias subidas para terminar en el Blockhouse, una subida de 3.4 kilómetros al
8,4% de media, aunque tenía sectores muchísimo más duros. Pero realmente un día muy pero que muy duro. La fuga del día también se fue, luego quedaron algunos corredores por delante, donde estaba Sepúlveda, que hizo muy buen trabajo para su compañero de equipo, que luego se terminaría cayendo en la bajada. Diego Rosas, uno de los integrantes de la escapada, lograba la malla azul de los puntos de la montaña, por lo cual le sacaba muy buen partido a este día. Por detrás, el equipo Ineos estaba haciendo un muy buen trabajo, rompiendo la carrera. En la última subida empezaban a imponer un ritmo muy fuerte, y cuando ya quedaba un grupo reducido, lamentablemente la malla rosa se veía digamos, involucrado en una caída, ya que hubo un frenón. Tuvo una pequeña caída, tuvo que poner pie a tierra y ya perdió el grupo de cabeza, y ahí comenzó una contrarreloj para Juanpe López para intentar mantener el maillot rosa por delante. Ineos seguía acelerando, luego atacaba a Richard Carapaz, que se iba con Bardet y también se iba con Mikel Landa, los tres corredores más fuertes del día de ayer. Finalmente no lograron hacer diferencia, no hubo acuerdo, se juntaron los 6 corredores junto a Almeida, Hindley y Pozzo Vivo, y estos 6 corredores se jugarían la victoria al sprint, que iban a parar a las manos de Jake Hindley, que lanzaba un sprint desde lejos pero llegaba con mucha fuerza. Juanpe López, por su parte, hizo una gran subida, sufriendo, pero finalmente logró aguantar el liderato, ya que llegó a la línea de meta y todavía le sobraban 12 segundos con respecto a Almeida. Así que unos días más que estará de rosa. Desde aquí, nuestras felicitaciones para Juanpe López. Seguimos ahora con Tro León, podríamos decir una carrera semiclásica, muy interesante, todos los años es una de las carreras más esperadas por muchísimos corredores. Tiene 29 tramos de tierra, pero no es Estrada Bianca, sino que es caminos más rurales, caminos bastante más rotos, que solo pasan tractores por ahí, así que es un camino menos transitado. Además, en el día de ayer gran parte de la carrera estuvo lloviendo, por lo cual fue una carrera realmente brutal. A 25 kilómetros de la meta, el que atacaba era Connor Swift, ya rompiendo la carrera. Se iba un grupo muy selecto por delante y uno de los corredores sufrió una avería mecánica, por lo cual se quedaban tan solo 3 corredores. Se quedaban ahí 2 corredores del Arkea y Mozzato, que se metía en el medio de estos 2 corredores. Probaron un par de ataques, la carrera siguió por detrás, tiraba el Lotto Soudal tratando de achicar las diferencias, pero llegan al sprint y finalmente el más fuerte de este grupo era Hofstetter, que se llevaba la victoria por delante del italiano, y tercero era Connor Swift, que llegaba también levantando los brazos. Muy emocionante lo de Hofstetter, ya que bueno, en el último tiempo llevaba 13 veces entre los 5 primeros, pero no podía conseguir la victoria, y finalmente lo hace aquí en una carrera muy importante y muy dura. Seguimos con la Aichulia femenina, la Vuelta al País Vasco, que bueno, tuvo un solo nombre, podríamos decir, todo el fin de semana, y se llama Demi Vollering. La corredora del SD Works realmente tuvo una semana increíble. Se llevó la primera etapa, llegaban 3 corredoras y ella era la más rápida de estas 3, por lo cual se colocaba la malla de líder. En la segunda etapa el equipo hizo un buen trabajo controlando todo el día, sabían que era la corredora más fuerte, así que apostaban por ella. En el final era un grupito más reducido el que llegaba al sprint, o mejor dicho, un poquito más grande que el día anterior, pero nuevamente demostraba su punta de velocidad y su fuerza, y lograba sacar 2 segunditos a la segunda clasificada. Para el tercer día, nuevamente el SD Works seguía trabajando de una manera increíble e impecable, haciendo un trabajo excelente. La última superviviente de la escapada del día fue alcanzada en los últimos metros de la subida, donde Demi Vollering atacaba y lograba coronar con unos segunditos de ventaja. De ahí quedaban aproximadamente unos 9 kilómetros hasta la línea de meta, donde bueno, aprovechando sus habilidades de haber corrido en la pista, descendía muy rápido, abría un poco más esa diferencia y también se llevaba la tercera etapa, por lo cual ha conseguido llevarse las 3 etapas y la clasificación general. Realmente increíble lo de Demi Vollering. Creo que no sé si hay alguna corredora que haya logrado ganar todas las etapas y la general en una carrera World Tour, así que si alguno lo sabe lo puede dejar aquí abajo en la sección de comentarios.
Seguimos ahora con la Vuelta a Hungría, carrera de 5 etapas y un festival realmente para los sprinters, ya que los primeros 4 días fueron al sprint, solamente la última etapa que terminaba en subida y no era adapta para estos corredores. El primer día un sprint bastante caótico, la gente llegaba con mucha fuerza y finalmente el que se llevaba la victoria era Olaf Koy, el corredor del Jumbo Visma, que lograba imponer su punta de velocidad. Para la segunda etapa, nuevamente escapada del día, los equipos controlaban y el vencedor de la etapa era Fabio Jakobsen, imponía su punta de velocidad. En la tercera etapa, más de lo mismo, se volvía a llegar al sprint, no había muchísima sorpresa, ya que bueno, se sabía que podía llegar al sprint, entonces los equipos de los sprinters siempre teniendo toda la cosa controlada. En el final, nuevamente un sprint bastante caótico, donde el Quick Step Alpha Vinyl lograba lanzar nuevamente a Fabio Jakobsen y obtenía una nueva victoria y se colocaba como el líder de la carrera. Para la cuarta etapa cambiaba un poquito la cosa, ya que bueno, la llegada picaba un poquitito hacia arriba, era un poquito más técnica, podríamos decir, el final, donde se encontraban con varias curvas. Aquí nuevamente el equipo de Fabio Jakobsen hacía un trabajo increíble lanzándolo, pero Dylan Groenewegen realmente arrancó con una velocidad increíble, llevándose la victoria y sacándole unos cuantos metros de ventaja a Fabio Jakobsen, que mantenía igualmente así la malla de líder. Vamos con la quinta y última etapa que iba a definir la carrera, una subida final de 12 kilómetros. Aquí fueron varios los corredores que fueron perdiendo contacto con el pelotón, ya que el equipo Ineos había puesto un ritmo muy pero que muy fuerte para, a falta de 2 kilómetros, Dunbar atacar y se marchaba en solitarios. Arrancaba así una arrancada realmente increíble, había un hueco muy grande, pero poco a poco los corredores fueron recortándole. Parecía que se iba a quedar con la victoria, pero en los últimos metros aparecía Antonio Tiberi del equipo Trek, que se llevaba la victoria cuando a Dunbar le faltaban aproximadamente 10 metros para llegar. Realmente fue una llegada muy pero que muy emocionante, pero finalmente Dunbar se quedó con la clasificación general de esta carrera. Segundo era Óscar Rodríguez y tercero Batistella. Vamos con las noticias y los campeonatos panamericanos que se disputaron en Argentina. Ayer se disputó la prueba de ruta femenina, donde la ganadora fue la cubana Arlén Sierra, seguida de la chilena Soto y tercera Granizal de Uruguay. En cuanto a la carrera de hombres, fueron 176 kilómetros, llegaron un grupo bastante reducido al sprint, donde la victoria quedó para Emiliano Contreras, el argentino, que logra así la medalla de oro, seguido de Novoa y tercero el uruguayo Núñez. En cuanto a la contrarreloj, en las mujeres fue ganada por Libert Chacón, la venezolana, y en los hombres fue ganada por Rodrigo Contreras. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan informado. Recuerden que pueden seguir viendo todo el Giro de Italia con GCN y GCN Plus, siempre dependiendo de la geolocalización. Y si no, pueden ver los resúmenes de las etapas aquí en GCN Racing en español. Esta semana también veremos John Martin, una carrera de Estados Unidos, que será el primer año que podamos verlo aquí seguramente en Europa, tanto de hombres como de mujeres, que estará muy interesante. Gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima semana. Chao.